Entró a la habitación equivocada del hospital y el multimillonario le susurró, te he estado esperando. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El pasillo del cuarto piso olía a antiséptico y silencio. Eran las 10 de la noche. Esmeralda Ramos caminaba deprisa con una bolsa pequeña en la mano, el chal favorito de su abuela, pastillas de menta y la revista que Pilar leía los martes como ritual inamovible. Habitación 412. Murmuró para sí misma. La operación de cadera había sido exitosa. Eso le habían dicho a las 2 de la tarde. Cirugía programada, sin complicaciones. Pero a las 6 de la tarde, Pilar tuvo un bajón de presión que los médicos decidieron no ignorar. La dejaron en observación y Esmeralda, en cuanto terminó su turno en la oficina, corrió al hospital sin quitarse la ropa de trabajo. Las lámparas del pasillo emitían una luz amarilla y cansada. Los números de las puertas se veían borrosos. Esmeralda llevaba la bolsa en una mano y el teléfono en la otra, intentando releer el mensaje de la enfermera. Habitación 412. Cuarto piso. Se detuvo frente a una puerta entreabierta. La luz interior estaba apagada. Normal, pensó. Su abuela dormía temprano desde siempre. No vio el número. Empujó la puerta con cuidado. Adentro, todo era penumbra. La única luz venía del corredor, dibujando una línea delgada en el suelo. Sobre la cama, alguien descansaba inmóvil bajo las sábanas. Esmeralda sonrió. Abuelita, susurró. Se acercó despacio. Se inclinó. Rozó la frente con los labios. Y entonces la figura se movió. Buenas noches. Esmeralda pegó un grito que atravesó el pasillo entero. El hombre en la cama se incorporó de golpe, con los ojos abiertos y la expresión de alguien que acababa de regresar de otro mundo. Ella retrocedió 2 pasos, llevándose las manos al pecho. Perdón. Perdón. Yo pensé que... Él la miró en silencio. Luego, muy despacio, bajó la guardia. ¿Intentabas darle un beso a alguien que no te esperaba? Mi abuela, dijo ella, con la voz todavía temblando. Está en la habitación, en la... Se giró hacia la puerta. Dio el número. 421. Cerró los ojos. ¡Ay, no! El hombre hizo una pausa. Y entonces, con una voz que sonaba a alguien que llevaba tiempo sin intentarlo, lo intentó de todas formas. Si quieres, puedo pretender que soy tu abuela. Esmeralda lo miró con los ojos todavía abiertos de la sorpresa. Tiene gracia. Dijo, sin reírse del todo. Lo siento mucho. Me equivoqué de número. Salgo ahora mismo. Se giró para irse. Espera. Ella se detuvo. No porque fuera una orden, sino por el tono. Era una voz que no estaba acostumbrada a pedir. Pero en esa sílaba había algo que no era autoridad. Era otra cosa. Se giró lentamente. El hombre seguía sentado en la cama. Tenía vendajes en el brazo izquierdo y una expresión difícil de descifrar, mitad distancia, mitad algo que se parecía a la esperanza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó ella. 23 días, respondió él. ¿Y nadie viene a verte? Vienen. Pero nadie se queda. Esmeralda miró la habitación. Las flores en el buró estaban marchitas. Sobre la mesita, documentos apilados en 3 carpetas. El televisor apagado. Un vaso de agua a la mitad. Era la habitación de alguien que recibía visitas de protocolo. El hombre la miraba fijamente, como si no terminara de creer que seguía ahí. Te he estado esperando, murmuró él. Las palabras salieron solas. Como si no hubiera podido detenerlas. Ella lo miró. Él desvió la vista hacia la ventana, como si se arrepintiera. Pero ya era tarde. Esmeralda dejó la bolsa sobre la silla y se sentó. 5 minutos, dijo. Y luego me voy a buscar a mi abuela de verdad.
Por primera vez en 23 días, el hombre en la cama exhaló como si soltara algo que había cargado demasiado tiempo. Me llamo Adrián, dijo. Esmeralda. Él asintió, como si el nombre tuviera peso. ¿Tu abuela está bien? Los médicos dicen que sí. La tienen en observación por precaución. Entonces puedes quedarte un poco más. Ella lo estudió. No con desconfianza. Con la curiosidad de alguien que intenta entender algo que no encaja. ¿Por qué nadie se queda?, preguntó. Adrián miró el techo. Porque cuando te visitan con agenda, la conversación termina cuando se acaba la agenda. Y la mía nunca tiene nada interesante que decir a estas horas. ¿Qué pasaría si tuviera algo interesante? No lo sabría. Nunca ha pasado. Esmeralda cruzó los brazos. Eso es lo más triste que he escuchado en todo el día. Y yo trabajo en una oficina con fotocopiadora rota desde hace 3 semanas. Él soltó algo que se parecía a una risa. No era perfecta. Era corta, un poco oxidada. Pero era real. ¿Cómo te lastimaste?, preguntó ella. Accidente. Navegando en el Mar del Norte. ¿Solo? Como siempre, respondió él, sin dramatismo. Solo como dato. Esmeralda guardó silencio. Eso decía más que cualquier queja. Bueno, dijo finalmente, poniéndose de pie. Ya pasaron los 5 minutos. Voy a ver a mi abuela. Adriana asintió. Pero antes de que ella llegara a la puerta, habló una vez más. ¿Volverás mañana? Ella se detuvo en el umbral. No tenía ninguna razón para volver. No lo conocía. No le debía nada. Era un extraño en una habitación equivocada. Pero había algo en esa pregunta que no era capricho. Era una persona preguntando si alguien se acordaría de él sin que hubiera un beneficio de por medio. Quizá, respondió ella. Y salió. Pilar estaba perfectamente despierta en la habitación 412, con la revista abierta en la misma página desde hacía 1 hora. Tardaste, dijo cuando Esmeralda entró. Me equivoqué de habitación. ¿Cómo se equivoca una persona de su propia abuela? A oscuras, todo se parece. Pilar la miró con esos ojos que llevaban 72 años acumulando paciencia. ¿Estás bien? Estoy bien. Esmeralda dejó la bolsa sobre la cama. ¿Cómo te sientes tú? Como una mujer a quien operaron de la cadera y luego le bajó la presión para darse importancia, respondió Pilar sin pena. Mañana me voy a casa. Los médicos dicen que 2 días más. Los médicos no duermen en camas de hospital. Esmeralda sonrió. Te traje el chal. Y las pastillas de menta. ¿Y la revista? También. Pilar la tomó con satisfacción y la dejó a un lado sin abrirla. ¿Qué pasó?, preguntó. Tienes cara de que algo pasó. Nada. Me equivoqué de habitación. Eso ya lo dijiste. Pero ahora tienes una expresión que no es de susto. Es de curiosidad. Esmeralda se quedó callada un momento. Hay un hombre en la habitación 421. Lleva 23 días solo. Pilar levantó las cejas. ¿Y? Nada. Solo lo mencioné. Pilar asintió, pero con esa sonrisa de quien ya sabe cómo termina la historia y decide no contarlo. Buenas noches, hija. Buenas noches, abuela. Al día siguiente, Esmeralda no planeó volver. Pasó toda la mañana con eso en la cabeza, no había razón. Era un extraño. Tenía su vida, sus problemas, su fotocopiadora rota. No necesitaba añadir a su rutina la visita a alguien que ni siquiera había dado su apellido. A las 6 de la tarde estaba frente a la puerta de la habitación 421. Tocó. 2 golpes suaves. Pasa, respondió él de inmediato. Adrián estaba sentado en la cama con una libreta abierta en el regazo y una pluma entre los dedos. Cuando la vio, cerró la libreta con un movimiento rápido, casi instintivo. Dijiste quizá, comentó él. Él quizá se inclinó para acá. Él asintió.
No sonrió todavía, pero algo en su postura se acomodó. ¿Cómo está tu abuela? Mejor. Le dieron el alta para mañana. Esmeralda miró la libreta. ¿Qué escribías? Memorias. ¿A mano? No confío en las computadoras para esto. Ella se sentó en la silla junto a la cama. ¿Cuánto llevas escrito? 3 páginas, respondió él. En 3 semanas. Eso es poco. Lo sé. ¿Por qué te trancas? Adrián dejó la pluma sobre la mesita. La miró como si la pregunta fuera más complicada de lo que parecía. Porque cada vez que intento escribir algo real, sale algo que suena a discurso corporativo. Como si ya no supiera hablar de otra manera. Esmeralda cruzó los brazos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes donde fuiste completamente libre? Él la miró. ¿Qué? Que me digas el primer recuerdo de tu vida donde no había nadie mirando, nadie esperando algo de ti, y tú simplemente, eras. Silencio. Adrián miró hacia la ventana. Afuera, los canales de Ámsterdam brillaban bajo las últimas luces de la tarde. Y entonces empezó a hablar. Le contó sobre un barco pequeño que su padre tenía amarrado en el puerto cuando él era niño. 9 o 10 años. Como una madrugada se escapó solo, sin decirle a nadie, y navegó 2 horas por el canal principal. El agua quieta. El frío. El cielo sin estrellas pero lleno de nubes que se movían. Nadie esperándolo en ningún lugar. Ese fue el último día de mi vida en que no me sentí vigilado, dijo. Esmeralda no habló por un momento. Escríbelo, dijo finalmente. ¿Así? Así. Tal como me lo contaste. Con el frío y las nubes y que nadie te esperaba en ningún lugar. Adrián tomó la libreta. La pluma. Y escribió. Esmeralda esperó en silencio, sin molestarlo. Cuando él levantó la vista, habían pasado 20 minutos. Son 2 páginas, dijo él, con una expresión que ella no supo clasificar del todo. Ya van 5. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó él. Porque parecías alguien que tiene mucho que decir y no sabe cómo empezar. Eso lo entiendo. Adrián la estudió. ¿Tú también escribes? No. Yo solo hago preguntas. Las respuestas las da el otro. Él asintió despacio, como si algo cuadrara. ¿Mañana vendrás? Sí. Pero mañana lees en voz alta lo que escribiste. Trato hecho. Ella tomó la bolsa para irse. Adrián la detuvo con una última pregunta. ¿Por qué volviste hoy? Ella pensó un segundo. Porque nadie debería pasar 23 días esperando que alguien se quede. Y salió sin añadir nada más. Los días que siguieron fueron construyendo algo que ninguno de los dos había planificado. Esmeralda llegaba después del trabajo. Tocaba la puerta, 2 golpes, uno más. Adrián respondía antes de que ella terminara. No era visita de cortesía. Era otra cosa. Ella preguntaba. Él respondía. Y poco a poco, la libreta fue llenándose de páginas. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que la empresa era más importante que tú? Adrián soltó el aire despacio. A los 16 años. Mi padre me llevó a una junta de directivos. Me presentó como el futuro de Grupo Escudero. No como su hijo. Como el futuro de la empresa. ¿Y qué sentiste? Orgullo. Y después de un rato, miedo. ¿De qué? De no estar a la altura del futuro que él ya había decidido para mí. Esmeralda asintió. Escríbelo. Y él escribía. Un día llegó con un paquete de galletas de jengibre de la panadería que quedaba a 2 cuadras del hospital. ¿Tienes preferencias alimenticias? Preguntó, poniéndolo sobre la mesita. Adrián la miró con algo que se parecía a incredulidad. ¿Me trajiste galletas? Son para cuando te atasques escribiendo. El azúcar ayuda al cerebro. Eso no es científicamente preciso. Pero funciona. ¿Qué es lo que importa? Él tomó una. La probó.
Cerró los ojos un segundo. Mi madre hacía estas, dijo en voz baja. Esmeralda no respondió. A veces el silencio era la respuesta correcta. Murió cuando yo tenía 12 años, continuó él. Después de eso, mi padre metió la empresa dentro de casa. Llenó todos los espacios vacíos con trabajo. Y yo aprendí que trabajar era la manera de no sentir la ausencia. ¿Escribiste eso? No todavía. Escríbelo. Eso es lo más importante que me has dicho. Adrián la miró. ¿Por qué? Porque explica todo lo demás. Y escribió. Con el paso de los días, los enfermeros del cuarto piso aprendieron a reconocer sus pasos. La saludaban con una sonrisa discreta. Adrián, que antes recibía visitas con la postura rígida de quien sabe que está siendo evaluado, empezaba a relajarse antes de que ella tocara la puerta. Una tarde llegó con un pequeño parlante y puso música suave mientras él escribía. ¿Te molesta?, preguntó. No, respondió él sin levantar la pluma. Silencio cómodo. Música baja. Pluma sobre papel. Era la versión más quieta de la vida que Adrián Escudero había vivido en décadas. Al final de esa tarde, cuando Esmeralda se disponía a irse, él la detuvo. Esmeralda. Sí. ¿Por qué sigues viniendo? Ella no tardó. Porque quiero estar aquí. Él la miró fijamente, como si esas palabras fueran algo que necesitaba guardar en algún lugar seguro. ¿Mañana vendrás? Sí. Pero mañana tú lees algo de lo que escribiste. Sin excusas. Trato hecho. Ella caminó hacia la puerta. Antes de cerrarla, escuchó su voz una última vez. Gracias. No por las galletas. No por la música. Ella lo entendió perfectamente. De nada, respondió. Y salió. Esa noche, Adrián Escudero abrió la libreta. Contó las páginas. 27. En 3 semanas con Esmeralda había escrito más que en 10 años de reuniones, discursos y declaraciones públicas. Y lo que estaba en esas páginas era real. No tenía el idioma de los informes anuales ni el tono aséptico de los comunicados de prensa. Tenía su voz. La que había enterrado a los 16 años junto con las galletas de jengibre y el barco del canal. Cerró el cuaderno. Pensó en ella. No en lo que significaba para su empresa. No en lo que los directivos opinarían. Solo en la forma en que hacía preguntas como si las respuestas le importaran de verdad. En cómo no había pedido nada. En cómo el monitor de signos vitales aceleraba cuando ella tocaba la puerta y él fingía no notarlo. Tomó el teléfono. Escribió un mensaje breve. Las galletas de jengibre son mejores con té. ¿Lo sabías? Esperó. 3 minutos después, llegó la respuesta. Lo sé. Pero no te lo dije para no darte más razones para esperarme. Sonrió. Fue la primera noche en meses que durmió sin dejar el teléfono encendido por si llegaba alguna urgencia. La primera señal llegó un martes. Esmeralda estaba en su escritorio, revisando una hoja de cálculo que su jefe había enviado con 6 errores de formato, cuando su compañera se acercó con el teléfono en la mano y una expresión difícil de descifrar. ¿Conoces a alguien que se llame Adrián Escudero? Esmeralda levantó la vista. ¿Por qué? La compañera le puso el teléfono enfrente. En la pantalla, una foto. Tomada desde el pasillo del hospital, con poca luz pero suficiente para reconocer 2 figuras caminando juntas. Uno con el brazo en cabestrillo, la otra con una bolsa pequeña y el saco vino tinto que Esmeralda usaba los martes. El titular decía, ¿quién acompaña al heredero de Grupo Escudero durante su recuperación? Esmeralda sintió que el estómago se le caía. ¿Heredero?, murmuró. Adrián Escudero, repitió la compañera. Multimillonario. Fundador y presidente de Grupo Escudero. Construcción, finanzas, infraestructura en 4 países. Uno de los hombres más ricos de los Países Bajos. Esmeralda miró la foto.
Luego miró la pantalla del teléfono donde tenía el último mensaje de él. Hoy leí en voz alta las 3 primeras páginas. El enfermero nocturno dijo que estaban bien. ¿Esto salió cuándo?, preguntó. Esta mañana. Lo publicó una cuenta de noticias de negocios. Pero ya tiene miles de reacciones. ¿Quién tomó la foto? La compañera dudó. Dicen que fue enviada por fuente anónima. Pero hay quienes la relacionan con Luciana Vega. El nombre no le decía nada. Todavía. ¿Quién es Luciana Vega? La ex prometida de Escudero, respondió ella. Rompieron hace un año. Nunca hizo declaraciones. Pero tampoco desapareció del todo. Esmeralda guardó silencio. Luego tomó su teléfono y escribió. Acabo de ver una foto nuestra en internet. ¿Lo sabías? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Sí. Me lo informaron esta mañana. Lo siento. No quería que esto te alcanzara tan pronto. Ella miró la pantalla un momento. ¿Quién es Luciana Vega? Alguien que creía que el silencio era lealtad. Se equivocó. Esmeralda dejó el teléfono sobre el escritorio. No estaba enojada. Estaba procesando. Durante el resto de la tarde, sintió las miradas de sus compañeros. No eran hostiles, pero tampoco eran invisibles. Era esa clase de atención que viene cuando alguien aparece en un titular y de repente deja de ser una persona para convertirse en una pregunta. Al llegar al hospital esa tarde, Adrián la recibió con expresión seria. Esmeralda, dijo apenas entró. No me disculpes, lo interrumpió ella. No hiciste nada malo. Él respiró. ¿Cómo estás? Confundida. Se sentó. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque cuando entraste aquí por primera vez, no me preguntaste quién era. Me preguntaste cómo estaba. Y llevaba semanas sin que nadie hiciera esa pregunta sin un motivo oculto. Esmeralda procesó eso. ¿Y ahora? Ahora lo sabes. Y me importa más lo que hagas con eso que lo que publicó ese titular. Ella lo miró directamente. ¿Luciana Vega mandó la foto? Es muy probable. ¿Por qué? Adrián apretó la mandíbula ligeramente. Porque Luciana cree que lo que no puede tener, tampoco lo puede tener nadie más. Silencio. ¿La quieres todavía? No. Sin titubeo. Lo que sentí por ella fue conveniente. Para los dos. Pero no era real. ¿Y esto? Él la miró. Esto sí. Esmeralda bajó la vista. Yo no soy parte de ese mundo, Adrián. Lo sé. Tengo un sueldo fijo. Trabajo en una oficina con fotocopiadora rota. Mi abuela hace sopas de sobre cuando no tiene ánimo de cocinar. Lo sé, repitió él. ¿Y eso no te complica las cosas? Él la miró con una paciencia que no era condescendencia. Era certeza. Lo que me complicaba la vida era vivir rodeado de todo lo opuesto y sentirme completamente vacío. Contigo no me siento vacío. Esmeralda no respondió de inmediato. Tomó una galleta de la bolsa que había traído y se la ofreció. Él la tomó. Seguimos, dijo ella finalmente. Pero quiero saber todo lo que no me has dicho. De acuerdo. Y mañana traigo té. Una pequeña sonrisa. De acuerdo. Y siguieron. Las visitas no cambiaron de forma. Solo cambiaron de peso. Ahora Esmeralda llegaba sabiendo que al otro lado de esa puerta había un hombre con un apellido que llenaba portadas y juntas de accionistas. Y él la recibía sabiendo que ella lo sabía. Y ninguno de los dos lo hacía diferente. Una tarde, mientras Adrián leía un párrafo de las memorias en voz alta, tocaron la puerta. Pasa, dijo él. Bruno Salas entró con su carpeta habitual. Era discreto y eficiente hasta el límite de lo posible. Pero cuando vio a Esmeralda, no cambió su expresión. Solo ajustó el ángulo. Señor Escudero. El Consejo de Grupo Escudero convocó una junta para el jueves. Es urgente. Adrián frunció el ceño.
¿Qué tipo de urgente? El tipo que se convoca cuando creen que tienen ventaja, respondió Bruno sin adornos. ¿Quién lo impulsó? El señor Fuentes Mora, principalmente. Argumenta que la empresa necesita dirección activa mientras usted se recupera. Fuentes Mora nunca ha dirigido nada que no le dieran ya encaminado. Lo sé. Por eso el jueves es importante. Esmeralda observó la escena en silencio. No conocía los nombres ni los detalles. Pero entendía lo que estaba pasando. Alguien estaba aprovechando que Adrián estaba inmovilizado para mover piezas. ¿Puedes ir? Le preguntó. Puedo ir. No es lo que quiero hacer. No se trata de lo que quieres, dijo ella. Se trata de lo que necesitas proteger. Él la miró. ¿Eso es un empujón? Es un recordatorio. Que también es tuya esa vida. No solo la parte que te pesa. Bruno esperó en silencio, como si ese intercambio le confirmara algo que ya sospechaba. Dile a Fuentes Mora que estaré en la junta, dijo Adrián. Y que venga preparado. Entendido. Bruno recogió la carpeta. ¿Algo más? No. Gracias. Cuando salió, Esmeralda tomó la libreta de Adrián y la puso sobre la mesita. Cuando salgas de esa junta y hayas ganado, vuelves aquí. Y me lees las páginas nuevas. Él la miró con algo que no era gratitud. Era algo más profundo. ¿Das por sentado que ganaré? Porque cuando Bruno mencionó que alguien estaba moviendo tu empresa sin tu permiso, se te encendieron los ojos. Eso no es carga. Eso es tuyo. Adrián no respondió. Pero esa noche, después de que Esmeralda se fue, escribió 4 páginas seguidas. El jueves, Adrián salió del hospital por primera vez desde su ingreso. No era el alta definitiva, pero el médico autorizó una salida de día. Bruno lo esperaba abajo con el auto. Esmeralda llegó temprano al hospital para acompañarlo hasta el vestíbulo. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Como alguien que lleva 3 semanas en pijama y va a entrar a una sala de juntas, respondió él. Perfectamente entonces. Sonrió apenas. Al llegar a la planta baja, nadie había calculado la cantidad de periodistas que esperaban en la entrada del hospital. Cámaras. Micrófonos. Preguntas disparadas antes de que las puertas se abrieran del todo. ¿Cuándo regresa a Grupo Escudero, señor Escudero? ¿Es cierto que hay una disputa interna en el consejo? ¿Quién es la joven que lo acompañó durante su recuperación? Esmeralda se detuvo en seco. Adrián no. Sin voltear, sin detenerse, extendió la mano hacia ella. Camina conmigo. Ella dudó un segundo. Solo uno. Y tomó su mano. Cruzaron juntos el vestíbulo entre los flashes y las voces. Bruno abría paso. Los guardias formaron un pasillo. Adrián miraba hacia adelante. Esmeralda apretó su mano. Él apretó la de ella. Cuando subieron al auto y la puerta se cerró, el ruido exterior quedó amortiguado. Perdón, dijo él. No tienes que disculparte, respondió ella. Sabía que esto vendría. No tan pronto. Aún así. ¿Estás bien? Bien. Mejor de lo que creía. Bruno arrancó hacia el edificio de Grupo Escudero. ¿Quieres que te deje en algún lugar mientras esperas?, le preguntó Adrián. Sí. En el café que hay cerca del Rijksmuseum. El pequeño, el de los manteles a cuadros. Lo conozco. Te espero ahí cuando termines. Adrián la miró como si esa frase tuviera un peso que no era solo logístico. ¿Me esperas? Sí, respondió ella con sencillez. Voy a pedir un café y a leer algo. Tú haz lo que tienes que hacer. Él no dijo nada más. Pero algo en su respiración cambió. La junta duró 2 horas. Esmeralda esperó en el café con un capuchino enfriándose y un libro abierto en la misma página desde hacía 40 minutos. Cuando la puerta se abrió, levantó la vista. Adrián entró con Bruno un paso atrás. ¿Cómo te fue?, preguntó.
Él se sentó frente a ella. Ganamos. Fuentes Mora intentó plantear una dirección provisional y el consejo no lo respaldó. ¿Y cómo te sientes? Extraño. Miró la taza de ella. Toda la junta, lo que me mantuvo enfocado fue pensar que te iba a encontrar aquí. Esmeralda bajó la vista. Eso es mucha presión para un café con manteles a cuadros. No es presión. Es claridad. La miró. Desde que estoy en el hospital, lo único que siente que tiene sentido real es lo que pasa cuando estás tú. El café alrededor seguía su ritmo. Nadie los miraba. Nadie los reconocía aquí. Era exactamente lo que los dos necesitaban. ¿Pedimos otro café?, dijo ella. Sí. Y se quedaron. ¿Tú qué harías si alguien como Ernesto Escudero apareciera en tu lugar de trabajo? Cuéntanoslo en los comentarios. Continuemos con la historia. Era sábado cuando Esmeralda llevó a Adrián a cenar a casa de su abuela. No fue idea de ella. Fue de Pilar. Si existe este hombre que mencionas, le dijo la abuela el jueves mientras pelaba papas. Que lo conozcamos. Una persona no se puede entender en abstracto. Abuela, no es tan sencillo. La sopa sí es sencilla. Y la preparo para 2 o para 3 con el mismo esfuerzo. ¿Viene o no? Adrián, cuando Esmeralda se lo mencionó, no vaciló. Dime a qué hora. Llegó puntual. Bruno lo dejó en la esquina y se alejó. Adrián subió solo por las escaleras del edificio, con las manos vacías porque Esmeralda le había dicho, no traigas nada caro. Pilar detecta cuando algo cuesta demasiado y se incomoda. Así que llevó una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina. Pilar abrió la puerta y lo miró de arriba abajo con esa mirada de 72 años que no necesita mucho tiempo para sacar conclusiones. Pasa, dijo. El pan huele bien. Gracias, señora. Aquí no hay señoras. Hay Pilar y hay Esmeralda. Siéntate. La cena fue sopa de lentejas, pan recién horneado y un pastel de naranja que Esmeralda había preparado con resultados que, según ella misma, eran razonablemente comestibles. Adrián probó el pastel. Está muy bueno. Lo sé, dijo Esmeralda. Aunque me costó 2 intentos fallidos y un trapo quemado. El tercer intento siempre es el bueno, dijo Pilar, sirviéndole más café a Adrián. ¿Tú cocinas? No. Nunca aprendí. ¿Por qué? Porque siempre hubo alguien pagado para hacerlo. Pilar asintió, sin juzgar. ¿Y eso te parece cómodo o te parece solitario? Adrián la miró sorprendido. Honestamente, las dos cosas. La abuela sintió como si eso fuera exactamente la respuesta correcta. Después de cenar, mientras Esmeralda recogía los platos, Pilar y Adrián se quedaron solos en la sala. Él miró las fotos en la repisa, Esmeralda de niña, Pilar más joven, paisajes de lugares que no reconocía. ¿Ves esa foto?, dijo Pilar, señalando una pequeña, enmarcada en madera oscura. Era una imagen en blanco y negro. Un hombre joven, apoyado en el borde de un barco. ¿Quién es? Pilar tomó la foto con cuidado. Se llamaba Marcos. Lo conocí cuando tenía 29 años. Era ingeniero naval. Muy inteligente. Muy buena persona. ¿Qué pasó? La abuela exhaló despacio. Que yo trabajaba en la cocina de una empresa exportadora y él era el ingeniero jefe que venía a supervisar. No era difícil ver la diferencia entre los dos mundos. Adrián esperó. Me lo dijo claramente. Que le importaba lo que yo era, no lo que tenía. Que si yo quería, él buscaba la manera. ¿Y usted qué hizo? Pilar puso la foto de regreso. Lo mandé lejos. Le dije que era muy complicado. Que su mundo y el mío no iban a encajar. Que era mejor no empezar algo que no iba a terminar bien. ¿Se fue? Se fue. Era un buen hombre. Respetó lo que yo decidí. ¿Y usted? Pilar lo miró directamente. Llevo 43 años preguntándome qué hubiera pasado si me hubiera quedado.
El silencio en la sala fue largo. Esmeralda apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. Vio la foto en manos de su abuela y entendió qué había pasado. Se quedó quieta en el umbral. El miedo es buen consejero para las cosas pequeñas, dijo Pilar, mirando a Esmeralda. Pero para las cosas grandes, el miedo es muy mal guía. Nadie habló por un momento. Adrián devolvió la taza a la mesa con cuidado. Gracias por contarme eso, Pilar. La abuela le dio una palmada en la mano, corta y directa. Para eso están las abuelas. Más tarde, cuando recogían las últimas cosas, Adrián le dijo a Esmeralda en voz baja. Tu abuela habla poco. Pero cuando habla, mueve el piso. Me lo heredó, respondió ella. Él sonrió. Lo sé. Al despedirse en la puerta del edificio, Adrián tomó la mano de Esmeralda un momento. Gracias por traerme aquí. Gracias por venir sin pedir que fuera un restaurante de 5 tenedores. La sopa de tu abuela vale más que cualquier restaurante de 5 tenedores. Esmeralda lo miró con algo en la expresión que todavía no tenía nombre, pero que ya pesaba como algo real. Mañana te veo en el hospital, dijo ella. Mañana te veo. Y cada uno se fue por su camino. Pero esa noche ninguno durmió muy bien. La semana siguiente llegó el martes. Esmeralda estaba en su escritorio cuando la recepcionista de la oficina la llamó. Esmeralda, hay un señor que pregunta por ti en la entrada. ¿Quién es? Dice que se llama Ernesto Escudero. El aire cambió. Esmeralda no lo conocía en persona. Pero conocía el nombre. Adrián lo había mencionado pocas veces, siempre con esa forma de hablar de alguien que te formó y te lastimó con la misma mano. Respiró hondo. Dile que pase a la sala de reuniones. Se levantó. Caminó despacio. Abrió la puerta de la pequeña sala al fondo del pasillo. Ernesto Escudero entró un minuto después. Era un hombre que llenaba el espacio sin esfuerzo. Traje impecable. Postura de quien nunca ha tenido que pedir permiso para entrar a ningún lugar. Miró la sala. Miró a Esmeralda. Buenas tardes. Buenas tardes, respondió ella. Siéntese. Él se sentó. Ella también. Ninguno habló por un segundo. Usted sabe quién soy, dijo él. Sé quién es, sí. Entonces se ahorra el contexto. Ernesto cruzó las manos sobre la mesa. Mi hijo está en un momento delicado. Una recuperación física que exige concentración. Y una empresa que exige lo mismo. Lo entiendo. Me alegra que lo entienda. Porque entonces también entenderá que este no es el momento para que Adrián se distraiga con relaciones que no corresponden a su posición. Esmeralda no parpadeó. ¿Qué relaciones son esas? La suya con él. ¿Y cuál es el problema con mi relación con Adrián? Ernesto la miró con esa paciencia de quien está acostumbrado a que las cosas se entiendan sin tener que explicarlas. Señorita Ramos. Usted es una empleada administrativa. Con un sueldo modesto, en una oficina de tamaño medio, en un edificio sin nombre propio. No digo esto como insulto. Solo como descripción de la realidad. Continúe. Mi hijo dirige una empresa con operaciones en 4 países, con responsabilidades hacia miles de personas. La persona que esté a su lado necesita estar a ese nivel. No por capricho, sino por funcionalidad. Usted, y aquí su voz bajó apenas un tono, no está a ese nivel. Silencio. Esmeralda no apartó la vista. ¿Terminó? Preguntó. Ernesto abrió el maletín que llevaba y sacó un sobre. Tengo aquí un cheque. Le conviene leerlo antes de rechazarlo. Esmeralda miró el sobre. No lo tocó. ¿Me está ofreciendo dinero para alejarme de su hijo? Le estoy ofreciendo una oportunidad de resolver esto de manera inteligente. ¿Y si no lo tomo? Las cosas se complican. Esmeralda tomó el sobre. Lo sostuvo en la mano un momento. Luego lo puso de regreso sobre la mesa frente a él, sin abrirlo. No lo voy a tomar. Ernesto la estudió.
No lo ha abierto todavía. No necesito abrirlo. Es una cantidad considerable. No lo dudo. Pero usted llegó aquí pensando que yo tenía un precio. Y no lo tengo. No para esto. Ernesto entrecerró los ojos ligeramente. Señorita Ramos. Lo que usted llama no estar al nivel, interrumpió ella con una calma que no era frialdad sino convicción, es lo mismo que le ha enseñado a su hijo durante 40 años que querer es debilidad. Que necesitar compañía es distracción. Que todo lo que no tiene precio en el mercado no tiene valor en la vida. Yo no fui a buscarlo. Entré por error a su habitación. Y me quedé porque quise. Sin agenda. Sin contrato. Sin apellido. Miró el sobre. Eso no tiene precio. El silencio en la sala fue largo. Ernesto Escudero era un hombre que sabía cuando había calculado mal. No lo admitía con facilidad. Pero lo reconocía. Se levantó. Tomó el sobre. Comete un error, dijo. Es mi error, respondió ella. Y sé vivir con las consecuencias de mis decisiones. Él caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Mi hijo no es fácil. Lo sé. Y aún así. Aún así. Ernesto asintió, una vez, apenas perceptible. Y se fue. Esmeralda se quedó sola en la sala un minuto. Tomó el vaso de agua que tenía sobre la mesa y lo bebió entero. Luego sacó el teléfono y escribió a Adrián. Tu padre estuvo aquí. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué? Y luego, 2 minutos después. ¿Estás bien? Ella miró la pantalla. Sí. Pero necesito que hablemos. Esa tarde no fue al hospital. Le pidió a Adrián que se encontraran en el parque que bordeaba el canal principal, cerca del puente de madera que los lugareños cruzaban entre los dos barrios del sur. Llegaron al mismo tiempo. Adrián se veía diferente fuera del hospital. La rigidez de la habitación había desaparecido, pero traía algo nuevo en la expresión, algo que se parecía a la preocupación y a la vergüenza al mismo tiempo. Esmeralda. Empezó. Déjame hablar primero, dijo ella. Caminaron juntos por el borde del canal. Las bicicletas pasaban a su lado. El agua reflejaba las luces del atardecer. Tu padre no mintió sobre los hechos, comenzó. Tiene razón en que somos de mundos distintos. En que yo no conozco juntas de accionistas ni declaraciones de prensa ni cómo funciona tu vida cuando no está en pausa. Adrián no interrumpió. Pero me ofreció dinero para alejarme de ti. Y eso me dice algo de cómo ve a las personas que no tienen su apellido. Lo sé. Y lo siento. No te estoy culpando a ti. Te estoy diciendo cómo me sentí. ¿Cómo te sentiste? Esmeralda se detuvo frente al puente. Como alguien que tiene que demostrar que existe para merecer estar en el mismo cuarto. Adrián apretó la mandíbula. Nunca te he pedido que demuestres nada. Lo sé. Tú no. Pero tu mundo sí. Silencio entre ellos. El agua del canal seguía su ritmo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó él con una voz que no tenía aristas. Solo la pregunta en seco. No sé si quiero que hagas algo, respondió ella. Solo quiero saber si esto tiene sentido para ti más allá del hospital. Cuando vuelvas a tu vida real. Cuando las juntas y los viajes y las cámaras sean lo de todos los días. Adrián la miró directamente. Antes del accidente, dijo, viví exactamente esa vida durante años. Las juntas, los viajes, los titulares, las cenas con personas que sonríen cuando conviene. Y me sentía completamente solo. No busqué esto. No lo organicé. Entré a un cuarto y tú ya estabas ahí, pensando que yo era tu abuela. Y de alguna forma fue el primer momento en semanas en que me sentí humano. Esmeralda no respondió de inmediato. ¿Y cuando todo eso vuelva a estar sobre la mesa? Entonces lo enfrentamos juntos. No porque sea sencillo. Sino porque lo que tenemos vale más que lo que cuesta. Ella miró el agua. Tengo miedo de repetir el error de mi abuela,
dijo en voz baja. ¿De quedarte? No. Sonrió apenas. De irme. Adrián la miró. No te voy a pedir que cambies quién eres. No te voy a pedir que te adaptes a un mundo que no te pertenece. Lo que te pido es que no decidas por miedo, sino por lo que de verdad quieres. Esmeralda respiró hondo. ¿Y tú qué quieres? Quedarme contigo, respondió él, sin vuelta. Y hablar con mi padre. Hoy mismo. Un silencio. ¿Harías eso? Ya lo decidí. Esmeralda lo miró. No con alivio todavía. Con algo más cuidadoso. La confianza que se construye despacio. Está bien, dijo finalmente. Está bien como en sí, quédate. Está bien como en haz lo que necesitas hacer. Y después vuelves y me cuentas. Él asintió. ¿Dónde vas a estar? En casa. Con mi abuela. Comiendo lo que quede del pastel de naranja. Te mando un mensaje cuando termine. Estaré esperando. Ella empezó a caminar hacia la salida del parque. Él la vio alejarse. Y entonces recordó algo. Esmeralda. Ella se giró. Escribe algo esta noche, dijo él. Ella arrugó la nariz, sorprendida. Yo. Lo que quieras. Lo que sientas. A veces ayuda. Ella lo pensó un segundo. Quizá. Y se fue. La reunión con Ernesto Escudero tuvo lugar esa misma tarde, en la sala privada del piso 22 de Grupo Escudero. Adrián llegó sin Bruno. Sin asistentes. Sin preparación estratégica. Solo. Ernesto ya estaba sentado cuando entró. Lo miró con la expresión evaluadora que Adrián conocía desde niño. La de alguien que siempre está calculando cuánto terreno cede y cuánto recupera. ¿Cómo está el brazo?, preguntó Ernesto. Mejor. Bien. ¿Por qué pediste reunirte? Fui yo quien pidió la reunión, padre. Silencio breve. Entonces habla. Adrián se sentó frente a él. No se recostó. No ganó tiempo. Fue directo. ¿Fuiste a la oficina de Esmeralda? Sí. Le ofreciste dinero para alejarse de mí. Intenté resolver un problema antes de que se complicara. ¿Qué problema? Ernesto lo miró como si la pregunta fuera obvia. Tu reputación. La estabilidad de la empresa. La percepción pública de la familia Escudero. Adrián asintió despacio. Eso es lo que viste. Eso es lo que hay. No, dijo Adrián con calma. Eso es lo que tú ves. Porque es lo único que aprendiste a ver. Llevo 44 años construyendo lo que tú necesitabas que construyera. Fui al colegio que elegiste, a la carrera que elegiste, entré a la empresa cuando me dijiste que era el momento. Y durante todo ese tiempo te dije que sí a todo. Porque pensé que era lo correcto. Fue lo correcto. Y por eso tenemos lo que tenemos. Tengo una empresa que funciona, respondió Adrián. Y una vida que casi no reconozco cuando la miro de cerca. Eso no es suficiente, padre. Ernesto entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Que lo que hiciste en esa oficina se llama clasismo. Fuiste a ofrecerle dinero a una mujer para que se alejara de mí, únicamente porque no tiene tu apellido ni tu cuenta bancaria. No porque sea mala persona. No porque le haya hecho daño a nadie. Solo porque su mundo es más pequeño que el tuyo. Adrián lo miró directamente. Eso es clasismo. Y no voy a fingir que no lo vi. Ernesto no respondió de inmediato. Estaba protegiendo la imagen de esta familia. Estabas protegiendo tu comodidad, corrigió Adrián sin levantar la voz. Y de paso le dijiste a ella, sin palabras, que no vale lo suficiente para estar en el mismo cuarto que nosotros. Ella sí vale. Más que cualquier persona que haya entrado a una sala de juntas a darme la mano. Silencio. Esmeralda no es una distracción, continuó Adrián. Es la única persona que ha estado conmigo sin necesitar nada de mí.
Que ha visto la parte que yo había enterrado y no le ha pedido que cambiara. Que me ha recordado cómo suena mi propia voz. No voy a alejarme de ella. No voy a pedirle que cambie quién es. Y no voy a volver a actuar como si lo que siento fuera un elemento secundario de mi existencia. Ernesto presionó los labios. La empresa, Adrián. La empresa va a seguir. Eso no cambia. Lo que cambia soy yo. Se levantó. No voy a pedirte que apruebes esto. Solo te pido que lo respetes. Ernesto miró el ventanal. La ciudad de Ámsterdam estaba abajo, con sus canales y sus puentes y sus edificios que llevaban siglos en pie. Otro silencio. No apruebo tu decisión, dijo al fin. Su voz era más baja. No era rendición, pero tampoco era la misma certeza de antes. Pero, tampoco puedo detenerte. Era lo más cercano a un reconocimiento que Ernesto Escudero sabía hacer. Adrián se levantó. Gracias por escucharme. Aunque no lo compartas. Caminó hacia la puerta. Ernesto lo llamó. Adrián. Él se detuvo. Cuídate el brazo. Era lo más cercano a una despedida afectuosa que ese hombre sabía construir. Adrián asintió. Y salió. En la sala, Ernesto quedó solo mirando la ciudad. Era un hombre acostumbrado a ganar. Pero esta vez no había ganado ni perdido. Solo había visto que su hijo ya no era una pieza que podía mover. Y en algún lugar que no nombraría nunca en voz alta, eso le parecía bien. Eran las 9 de la noche cuando llegó el mensaje. Esmeralda estaba en el sofá con el pastel de naranja a la mitad, mientras Pilar veía un programa de cocina en silencio. El teléfono vibró. Hablé con él. Estoy bien. ¿Puedo verte mañana? Ella sonrió sin darse cuenta. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde empezó todo? Tardó un segundo en entender. Luego escribió. Estaré ahí a las 6. Pilar, sin levantar la vista del televisor, preguntó. ¿Era él? Sí. ¿Y? Mañana lo veo. La abuela asintió con la tranquilidad de quien ya sabe que la historia va bien. Come más pastel antes de que me lo acabe yo. Esmeralda rió. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, Esmeralda subió al cuarto piso del hospital. No había razón médica para estar ahí. Adrián había recibido el alta definitiva esa mañana. Pero habían acordado ese lugar porque era el único que les pertenecía sin que nadie más lo hubiera puesto ahí. Llegó frente a la puerta 421. Estaba cerrada. La habitación, vacía según los registros de enfermería. Tocó de todas formas. 2 golpes. Uno más. La puerta se abrió. Adrián estaba ahí, apoyado en el marco, con la libreta bajo el brazo. Sonrió al verla. No la sonrisa calculada de los eventos corporativos ni la que usaba cuando quería no mostrar nada. La otra. La que llevaba semanas apareciendo solo cuando ella tocaba la puerta. Llegaste, dijo. Llegué. Entraron. La habitación estaba limpia, la cama rehecha, las flores del buró retiradas. Todo en orden. Pero era el mismo espacio. El mismo que olía a antiséptico y silencio la noche que ella se perdió. ¿Cómo resultó todo? Preguntó Esmeralda. Mi padre no aprobó. Pero tampoco puede detenernos. ¿Y tú? Libre, respondió él. Y asustado. ¿Y bien? La miró. Las 3 cosas al mismo tiempo. Esmeralda asintió. Eso suena a la verdad. Adrián tomó la libreta. La abrió en la última página escrita. Quiero leerte algo. Ella se cruzó de brazos. Te escucho. Él buscó el párrafo. Y leyó en voz baja. La persona que cambió mi vida entró aquí por error. No buscó nada. No negoció nada. Solo se sentó en esa silla y me preguntó cuál era el primer recuerdo en que fui libre. Y yo lo recordé por primera vez en décadas. Eso no lo compra ningún contrato. No lo organiza ninguna agenda.
Entró por la puerta equivocada y encontró exactamente lo que yo necesitaba que alguien encontrara. Silencio. Esmeralda bajó la vista. ¿Cuándo escribiste eso? Anoche. Deberías publicar el libro. Todavía le faltan páginas. Las más importantes. Ella lo miró. ¿Cuáles? Las que todavía no pasan. El silencio entre ellos no era incómodo. Era del tipo que no necesita llenarse con palabras para significar algo. Esmeralda se acercó a la ventana. Abajo, los canales de Ámsterdam brillaban bajo las luces de la tarde. Las bicicletas cruzaban el puente. Los barcos se movían despacio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella. ¿Qué? Que esa noche, cuando entré aquí por error, lo primero que pensé fue que me iba a morir de vergüenza. Y casi lo hiciste. Sí. Sonrió. Pero no me fui. Adrián se acercó. No te fuiste. Estaban juntos frente a la misma ventana donde él había mirado la ciudad durante semanas, esperando que algo tuviera sentido. Y ahora lo tenía. Te quiero, dijo él. Directo. Sin rodeos. Sin la elegancia calculada de los discursos. No sé cómo va a ser todo lo que viene. No te voy a prometer que va a ser fácil. Pero sé que no quiero que seas opcional en mi vida. Esmeralda lo miró. Yo también te quiero, respondió. Y tampoco sé cómo va a ser. Pero sé que no quiero repetir el error de mi abuela. ¿Quedarte? No. Sonrió. Dejar ir algo real por miedo a que sea difícil. Él extendió la mano. Ella la tomó. Y se quedaron así, mirando la ciudad que no se había detenido por ninguno de los dos. Que había seguido su ritmo de canales y bicicletas y puentes mientras ellos construían algo que nadie había planificado. Porque así funcionan las cosas que valen la pena. Sin agenda. Sin contrato. Sin número de habitación correcto. Con el tiempo, los titulares se calmaron. Luciana Vega no volvió a hacer movimientos. Simplemente dejó de aparecer en los mismos espacios que antes. Nadie lo anunció. Solo dejó de suceder. El consejo de Grupo Escudero se acostumbró a que Adrián llegara a las juntas con una expresión diferente. Menos rígida. Más presente. Algunos lo interpretaron como madurez. Otros, como distracción. Al final, lo que importaba era que las decisiones seguían siendo buenas. Ernesto Escudero no volvió a hablar del tema. No aprobó. Pero tampoco intervino más. Una tarde, meses después, en una cena que nadie había planificado con fanfarria, Pilar le sirvió sopa de lentejas y él la comió sin comentar que era modesta. Pilar lo notó. No dijo nada. Pero después, mientras lavaba los platos, le susurró a Esmeralda. Ese hombre está aprendiendo. ¿Tú crees? Todavía lento. Pero aprende. Adrián terminó las memorias. 142 páginas escritas a mano, transcritas con paciencia, sin prisa. Las últimas 20 las escribió con Esmeralda al lado, no dictándole nada, solo estando ahí, preguntando cuando había que preguntar, callando cuando había que callar. La última página terminaba con una frase que Esmeralda leyó sin que él se la señalara. A veces la vida no llega al lugar correcto. Llega al lugar equivocado, en el momento que no esperabas, y se sienta sin pedir permiso. Y eso, precisamente eso, es lo que la hace real. Esmeralda cerró la libreta. ¿Se la darás a alguien para que la publiquen? No sé todavía. ¿Y si no la publicas? Adrián la miró. Entonces fue para mí. Y para ti. Y con eso es suficiente. Caminaron juntos por el borde del canal un domingo sin prisa. Una de esas tardes en que Ámsterdam huele a agua y a pan horneado y a flores en los maceteros de las ventanas. ¿Sabes qué pienso?, dijo Esmeralda. A estas alturas ya no me sorprendes. Pienso que si alguna vez tienes que volver al hospital, voy a comprobar el número 2 veces. Adrián soltó una carcajada que rebotó en los adoquines. No,
dijo. No lo hagas. ¿Por qué? Él la miró. Porque si te equivocas de habitación otra vez, quizás alguien más necesita que alguien se quede. Esmeralda pensó en eso. Eso es muy bonito. Sí. Y también muy raro. También. Rieron juntos. Y siguieron caminando. Sin prisa. Sin agenda. Con todo el tiempo del mundo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Tú habrías aceptado el cheque de Ernesto Escudero, o habrías hecho lo mismo que Esmeralda? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.